Síguenos en Twitter, @RCR750. Muy bien, volviendo al segundo segmento de nuestra programación del día de hoy, les recuerdo que estamos hablando en Monitor de los Derechos Humanos y estamos abriendo una programación que tiene que ver con el derecho penal internacional, que lo hemos titulado Observador de Crímenes contra la Paz. Esto es parte de un proyecto más vasto, del cual más adelante conversaremos, ¿no? Bueno, decíamos al principio, en la introducción y presentación del proyecto, que era muy importante para Venezuela y sobre todo para todos los venezolanos, no solamente la comunidad jurídica, los especialistas en derecho penal y los especialistas en derecho internacional, aprender sobre este tema tan apasionante, tan interesante, sino que también es muy importante tomar en consideración que la situación de Venezuela, concretamente los hechos ocurridos, dramáticos hechos ocurridos entre 2014 y 2017, fueron llevados por 6 países de la comunidad internacional, concretamente de América Latina, como remisión ante la oficina de la fiscal ante la Corte Penal Internacional. De tal manera, pues, que está bajo estudio, está bajo análisis, eso se llama examen preliminar desde el punto de vista técnico de la situación de Venezuela, que está, digamos, ahora estudiándose acerca de la competencia, si la Fiscalía tiene o no competencia, si la Corte tiene o no competencia, es decir, si los hechos pueden ser calificados como crímenes y si hay competencia en lo material, que sería esta explicación, si hay competencia en lo territorial y si hay competencia en lo personal. De tal manera, pues, que pudiera afirmarse que si hay jurisdicción. Yo soy de la opinión, conjuntamente con muchos expertos en el área, que si hay absoluta jurisdicción de las instituciones de la Corte Penal Internacional y de la Fiscalía, y que tarde o temprano, y espero que más temprano que tarde, es decir, se pronuncie la fiscal sobre esto y diga que sí, que hay hechos que ameritan, pues, que sean estudiados. Eso sería, digamos, una parte muy interesante para pasar a la siguiente, que es la posibilidad de estudio de si es admisible o no, tomando en consideración que toda la información previa es muy seria, es muy sólida, está bien consolidada, y que además de eso la Corte tendría, digamos, competencia por lo material en torno a los crímenes, por lo territorio y por la persona también, pues, ¿no? Entonces, ese estudio sobre admisibilidad tiene que arrojar una opinión acerca de si existen o no entonces condiciones para admitir. En nuestra opinión, y la vamos a fundamentar mucho más adelante, por supuesto, si es absolutamente admisible, habida cuenta que Venezuela no ha implementado ni uno solo de los crímenes. Hay algunos delitos que son parecidos, pero no tienen, digamos, los elementos del crimen, ni tienen, digamos, cabal cumplimiento de los principios del Estatuto de Roma, por lo cual cualquier intento que se quiera hacer de abrir una averiguación penal por estos crímenes aquí en Venezuela no tenía el menor sentido, porque no hay tipicidad y se incumpliría el principio de legalidad penal, por un lado, y por otro lado no habría, digamos, similitud entre un delito del Código Penal o un crimen del Estatuto de Roma. De tal manera que no se podrían aplicar tampoco reglas de analogía, porque en derecho penal la analogía es considerada una apreciación abominable. Es algo que en la historia de los crímenes internacionales han tenido también sus antecedentes muy graves. El caso del Código Penal soviético, que decía, delito es lo que diga este Código Penal y cualquier cosa que se le parezca. Esa es la analogía. Algo terrible, algo inaceptable y por tanto abominable en derecho penal. El derecho penal se caracteriza por lo preciso, por lo indubitable, por lo seguro, por lo técnicamente correcto, en que se redacta un artículo para definir cuál es la conducta prohibida, el hecho antijurídico y la culpabilidad que pudiera tener quien lo ejecute. De tal manera, pues, que al no tener implementación el Estatuto de Roma en Venezuela, al no tener tipicidad penal, al no haber un código de derecho penal internacional o una ley de implementación del Estatuto de Roma, carecemos de toda herramienta para poder ejecutar alguna investigación seria, sólida y sustentable ante un tribunal imparcial, un tribunal que aplique
con justicia el derecho penal internacional en Venezuela, ¿no? De tal manera, pues, que yo no dudaría en que los esfuerzos que se hacen en la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional se tradujeran, pues, en la determinación de que sí es admisible la causa de la situación de Venezuela en el seno, pues, de la justicia penal internacional. Bueno, dicho estas cosas, creo que es importante afirmar que este proyecto que estamos inaugurando hoy es un esfuerzo por difundir la información, no solamente a los estudiantes de Derecho, a los estudiosos del Derecho Penal Internacional, sino también al público general que tenga interés en esta materia por razones obvias, ¿no? Bien porque hayan sido víctimas o porque hayan sido miembros de una organización no gubernamental o porque simplemente son ciudadanos preocupados e interesados en el avance del derecho en Venezuela en general y en particular del derecho penal internacional. Vamos entonces a empezar a estudiar un poco la materia, ¿no? Como ya sabemos, el derecho penal internacional, aunque tiene toda una historia de la cual vamos a hablar, se nutre de varias disciplinas, ¿no? En primer lugar, toda la parte, digamos, normativa, que es el Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y el documento llamado Reglas de Procedimiento y Prueba, donde están no solamente los tipos penales y los principios fundamentales del derecho penal internacional del estatuto, sino que están desarrollados los elementos de los crímenes, es decir, cómo se va a entender y cómo se va a analizar cada conducta que sea subsumible en el tipo penal. Esto es muy importante entenderlo, porque el esfuerzo que hace todo abogado, y particularmente un penalista, es ver si un hecho, una conducta, una intencionalidad de quien ejecuta la acción, el comportamiento, se subsume en el tipo penal. Este es un análisis lógico. Esto es una metodología. Esto es una manera de hacer las cosas. Esto es una herramienta de tipo conceptual, pero muy técnica, que le permite al abogado penalista en materia internacional poder precisar si tal hecho se subsume en el crimen de genocidio, por ejemplo, o cuál hecho se subsume en un crimen de lesa humanidad, que pudiera ser la conducta subyacente de asesinato, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente en todos los tipos penales. Entonces, quiere decir que hay un análisis entre la norma y el hecho y la conducta y la intencionalidad, lo que se llama el dolo. Los anglosajones le llaman la mens rea, es decir, lo que está en la mente, lo que pudo representarse aquella persona que realizó el hecho y que se condujo de forma criminal, violando la ley, en este caso, violando lo estatuido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero este estatuto y este derecho penal internacional no nace en el vacío, se nutre de varias disciplinas. Yo creo que lo más importante es afirmar que se nutre, por supuesto, del derecho penal, obviamente. Se trata de un tratado que lo dice así, Corte Penal Internacional, y lo penal está en primer lugar. Esa afirmación quiere decir que se trata de establecer responsabilidades individuales, personales, del sujeto humano que se condujo de tal manera y produjo un acto antijurídico, es decir, violatorio de la ley penal internacional. Esto es determinante. Por eso se llama Derecho Penal Internacional esta disciplina, porque el Estatuto de Roma es para la creación y la tipificación de delitos que tienen que ver con la aplicación de normas penales por hechos que trascienden una localidad, que trascienden un territorio, que son transfronterizos, que van más allá de un país y que interesan a la humanidad. Entonces, por esa razón, pues, predomina el componente de lo penal dentro de un conglomerado internacional, es decir, en el conjunto de las naciones del globo terráqueo, del planeta Tierra. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque justamente nos habla de una dimensión diferente a lo que hemos aprendido en las escuelas de Derecho. En los estudios de Derecho Penal interno, de Derecho Penal común, del Derecho Penal que se aplica territorialmente de forma exclusiva, uno estudia
y uno le dice a los estudiantes que los delitos y las faltas, que es lo que está escrito en los códigos penales y las leyes penales especiales, tienen una cobertura y una implicación territorial, exclusivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se pueden aplicar más allá de la frontera, que es para situaciones concretas realizadas o actos concretos, conductas efectuadas en cualquier localidad de Venezuela, para dar un ejemplo, ¿no? Y pudiera ser en el estado Zulia, pudiera ser en el estado Macuro, en el estado Amazonas, o en el ámbito territorial de los Roques, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese derecho penal interno, que nos interesa distinguir del penal internacional, por otro lado, se aplica de forma exclusiva en el derecho, digamos, territorial, pues, ¿no? En el territorio venezolano. Un tribunal penal ordinario, para aplicar el derecho penal común, no tendría capacidad de revisar un hecho de trascendencia internacional, como es el caso del derecho penal internacional. Es decir, tendría que ser un tribunal penal especializado, con unas competencias específicas, y no pudiera, digamos, el juez penal ordinario, que aplica el derecho penal y algunas leyes especiales, entonces encargarse de esta materia. Por eso la especialidad, esto es muy importante destacarlo, ¿no? La otra rama que nos interesa destacar como fuente importantísima del derecho penal internacional es el derecho internacional penal. Fíjense ustedes que esto no es un simple juego de palabras, ponerlo internacional antes que lo penal. Simplemente estamos hablando de otro producto del derecho internacional muy importante y muy interesante, de aquellos hechos que revisten trascendencia internacional, pero que no serían de competencia de la Corte Penal Internacional. Esto es bien importante destacarlo, porque los tribunales competentes serían los distintos tribunales locales interrelacionados con los tribunales locales de otros países. Me estoy refiriendo a que un hecho de este tipo que ocurre en Venezuela, pero que tenga consecuencias en los Estados Unidos o en Colombia o en Aruba, que es territorio holandés, o qué sé yo, en Brasil, pueda ser trabajado simultáneamente por el tribunal local venezolano, pero por las consecuencias extraterritoriales pueda ser también tratado conjuntamente o de manera concomitante con un tribunal penal de Brasil, o de Colombia, o de los Estados Unidos, o de Holanda. Esto es interesante destacarlo, porque ahí se engloban otros delitos de trascendencia internacional que no son competencia de la Corte Penal Internacional, como son los delitos, por ejemplo, internacionales de corrupción, el soborno transnacional, por ejemplo, como son todos los delitos también de la delincuencia transnacional organizada, es decir, el tráfico de drogas, la falsificación de monedas, el terrorismo internacional, el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero producto de delitos previos, de corrupción, por ejemplo, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, el tráfico de armas de destrucción masiva, el tráfico de personas, la esclavitud. Son delitos que tienen que ver, pues, con la comunidad internacional, pero no serían tratados por la Corte Penal Internacional, salvo algunas excepciones bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, mencioné esclavitud. Hay una faceta de la esclavitud que es local, hay una faceta de la esclavitud que es internacional y que puede ser tratado entre distintos tribunales de diferentes países de manera concomitante, concurrente y bajo cooperación penal internacional, pero la esclavitud que está especificada en el Estatuto de Roma es una esclavitud diferente y se rige bajo las reglas del artículo 7 del Estatuto de Roma, que te da una connotación distinta. Tiene que ser una política de un Estado o de una organización de propiciar ataques a una población considerada como enemiga, ¿verdad? Y esta conducta tiene que ser o sistemática o generalizada, o ambas formas de realizar la conducta. Vamos a hablar de esto más adelante, pero yo ya hago un anticipo porque me parece importante hacer la distinción. Entonces, tenemos como fuente del derecho penal internacional el derecho penal interno y el derecho internacional penal, configurado este segundo
por todos esos tratados de derecho internacional que han surgido, pero cuya cobertura jurisdiccional va a ser por varios tribunales de diferentes países en concordancia, en concurrencia y bajo reglas de cooperación internacional. Vamos al siguiente segmento y vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ver en el siguiente segmento de Monitor de Derechos Humanos otros aspectos del derecho penal internacional y sobre todo las fuentes que lo alimentan. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.